Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio y hoy queremos seguir con esta serie que venimos hablando del agua, de todas las multiformes, la multiforme gracia del Padre, toda esta manifestación del Padre, cómo se manifiesta de diferentes maneras y en diferentes aspectos en la vida de nosotros. Debemos entender que cuando hablamos del agua, estamos hablando de una fuente inagotable de bendiciones, o sea que en todas las áreas conocidas y desconocidas, tiene manifestaciones o tiene una esencia, porque hoy debemos saber que el Padre contiene todo lo necesario para sustentar el universo, la tierra, el mundo y su plenitud. Todo ser viviente está sometido bajo el poder del Abba. Y hoy vamos a ver el Abba Sabaón o el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos, el Dios de qué? De los ejércitos. Cuando hablamos del Dios de los ejércitos debemos entender algo, o sea que debemos entender algo, que el Padre tiene también una característica de que es un Dios guerrero. Cuando hablamos de un Dios guerrero, no es que Dios, que otro poder se iguale al Padre. Ahora tenemos que entender esa parte, que nada, ningún poder está equilibrado o igualado al Padre. Tenemos que entrar en esto. Cuando hablamos de Yahweh guerrero, es que capacita al pueblo para que pelee sus batallas. Dios no necesita pelear con nadie, Dios es soberano y Satanás está bajo sus pies y lo venció en la cruz del Calvario con su hijo, y el Padre siguió allá en el trono, envió a su hijo. Entonces tenemos que partir de esa parte, porque cuando hablamos del Abba, Sabaón, el Señor de los ejércitos, hay un mal concepto, y es que son dos fuerzas equilibradas mirando a ver quién vence. O sea, como sea el bien y el mal mirando quién vence. Cuando hablamos de este Yahweh de los ejércitos o el Abba de los ejércitos, estamos hablando de un Dios guerrero que capacita al pueblo para que pelee sus propias batallas. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos batallas interiores en nuestra mente, batallas en, en el lugar donde nosotros nos movemos, donde trabajamos, donde laboramos. Y eso es lo que el Padre quiere que el pueblo entienda, que tiene una esencia de un Padre que es poderoso, que es fuerte, que nos puede dar la victoria sobre cualquier obra de maldad. Entonces nosotros debemos entender todo esto. Lo primero que hay que entender, vuelvo y lo reitero, que nos tiene que quedar muy claro: no hay dos fuerzas que estén al mismo tamaño, porque Satanás es un ser creado y Dios es un Dios creador. Cuando estamos hablando de algo creado, es de algo limitado que se le da derecho legal, y al darle derecho legal, él puede operar sobre nosotros y tomar fuerza sobre nosotros. Cuando nosotros le quitamos esa legalidad, que eso es hacer guerra espiritual también, quitarle legalidad, quitarle derecho sobre mi vida, cerrarle puertas que hemos hablado para nosotros. Por la palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Son armas espirituales que quieren levantarse en contra del conocimiento de Dios. Entonces, derribar fortalezas. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que nosotros somos soldados del ejército del Señor, y el Señor quiere que nosotros nos alistemos como soldados, y un soldado tiene que saber conocer las normas de la milicia, las normas de la guerra, las normas del conflicto, y saber hasta dónde se puede ir. En una guerra bélica debemos saber qué armas se pueden usar, cómo se deben usar, para no ir a entrar en una transgresión e ir a desagradar al Padre. Porque en este tema, de cuando hablamos de guerra espiritual, o el Señor de los ejércitos, que es el Señor el de los ejércitos, se habla más de 270 veces en la Biblia, y se convierte pues en uno de los nombres más utilizados en la Biblia, y en uno de los mal entendidos, diría yo, porque este concepto lo tenemos que mirar muy claro, porque encuentra uno muchos cristianos que dicen: es que no fui a la iglesia porque el diablo no me dejó ir. Cuando nosotros tenemos una voluntad, que el Padre nos dio una voluntad de decidir
para ir a echarle la culpa al enemigo. Yo me manejé mal porque el diablo vino y me influenció. No, el diablo trabaja con derechos legales. Amén. Esencias o impurezas que hay en nosotros que necesitan ser sacadas. ¿Qué son impurezas? Son cosas de maldad y cosas que nosotros necesitan ser arrancadas. Comportamientos en el carácter. Tenemos que entender que es una obra de la carne y que es una posesión demoníaca, y lo hemos hablado mucho. Entonces tenemos que entender estos conceptos y tenerlos muy claros, porque vamos a caer en una confusión y vamos a entrar como imágenes que salen por ahí, que Dios con un puño y Satanás también, como quien dice, sacando chispas a ver quién es más poderoso. Eso es una gran mentira en la cual el enemigo nos quiere meter en la cabeza, y lo vemos en Segunda de Reyes. Acá hay un texto, Segunda de Reyes 6, versículo 15 al 17. Eliseo, y vamos a mirarlo acá, cuando Eliseo está en una ciudad y la ciudad es sitiada, Eliseo y los sirios, y mire lo que dice en el versículo 15, capítulo 6, versículo 15. Y levantándose de mañana salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo, carros. Entonces sus criados le dijeron: señor mío, ¿qué haremos? Y él dijo: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Yahweh, que abran los ojos para que vean. Y entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron. Entonces dice que había un ejército rodeando la ciudad, pero había otro ejército rodeando más grande, con gente a caballo, carrozas de fuego. Wow, tremendo. O sea, el enemigo creía que estaba rodeando, y eso es lo que pasa. El ejército humano, el nuevo orden mundial, lo que vemos, cree que nos está acercando y cree que nos está arrinconando, y cree que tiene arrinconados los principios de Dios, la palabra de Dios, que tiene arrinconado Yahweh los ejércitos, que lo van a suprimir de la sociedad, que todos los estándares que el Padre puso como esos principios para que se mantuviera la familia, para que la moralidad de la sociedad se mantuviera, se han ido suprimiendo, y creen que ese ejército tiene rodeado a Dios. No, Dios tiene otro ejército más grande. Entonces ahí le dice: Señor, ábrele los ojos para que vea que es más grande y más poderoso lo que está con nosotros. O sea, ellos creían que lo estaban sitiados. No, los que estaban sitiados eran ellos, los que estaban vigilados eran ellos. Entonces acá que nos enseña este pasaje, nos da a entender y nos abre los ojos para entender que el Abba Sabaón es el Abba de los ejércitos, el que tiene rodeado al mundo, el que tiene sitiado al mundo, el que tiene al mundo bajo el control, y no el mundo a Dios bajo el control. Entonces, cuando hablamos de este Señor de los ejércitos, incluye, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que incluyen los cielos, que incluyen los ángeles que ministran en los cielos, que incluyen los planetas que se mueven y cumplen la voluntad de Dios a cabalidad, como un ejército. No se mueve donde los puso. El sol se estableció acá, ahí se queda y sale en las mañanas. La luna sale en las noches, como un ejército con una disciplina. Todo se mueve. Entonces el Padre es el que gobierna todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo esto? Y nos tumba ese dogma de la mente, o ese concepto erróneo de que el diablo nos tiene rodeados, y que el diablo nos tiene ahogados, y que el diablo nos tiene suprimidos. No, nosotros somos los que tenemos que entrar a conectarnos con los principios del reino para poder romper el sistema y para poder tener esa cobertura sobre nosotros, esa cobertura del Padre, porque es una cobertura que va más allá de lo natural. Es lo que le estaba mostrando al siervo. Mira, la cobertura que tienen es una cobertura más allá de lo natural, es una cobertura más allá del sistema que ven sus ojos, del sistema que está establecido en este plano, que es el plano más bajo. O sea, en el plano que estamos nosotros es el plano más bajo, pero hay otros planos más altos, que son los cielos y todo esto, donde se mueven
los seres espirituales, donde se mueven ángeles, demonios, donde se mueven querubines, serafines, Amén. donde se mueven potestades, gobernadores de las tinieblas, donde se mueve el mundo espiritual. Entonces detrás de este plano que nosotros podemos ver, hay un plano más real y más poderoso. Entonces tenemos que quitarnos de la mente que el diablo es más poderoso que Dios y que el diablo está haciendo lo que él quiere. No, el diablo está haciendo lo que la humanidad le está permitiendo en Amén. su legalidad. Y el Padre tiene un plan y a través de todo eso, porque Dios libre albedrío, el Padre intervendrá en su momento, intervendrá en su momento. Entonces el Padre ni está perdiendo ninguna guerra, porque eso dicen muchos, que el Padre está perdiendo la guerra, que el Padre está siendo suprimido y que la religión está a punto de desaparecer. Es que el Padre no es una religión, la palabra de Dios no es una religión, es un estilo de vida que nunca desaparecerá. Y entre más crisis, más será vista la gloria de Dios. Entonces, entre más oscuridad haya sobre la tierra, más guerreros, más poderosos y con más revelación y más ungido levantará el Señor. Porque siempre al Señor, Dios nunca se queda corto para hacer lo que Él tiene que hacer. Y lo vemos también como cuando Jezabel tenía sitiados a todos los profetas en Israel y los estaba matando, los estaba degollando. Y Elías dice: Señor, ¿qué pasa, Señor? Solo he quedado yo. Y Dios le dice: qué pena contigo, amigo. Tengo 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal, los tengo reservados. Yo tengo todo eso bajo control. Yo tengo todo eso. Y ese espíritu hexabélico es el que ha querido venir a meternos miedo y a mostrarse como más grande y más fuerte que Dios. ¿Qué hace ese espíritu jezabélico? Ese espíritu que se mueve en el sistema. ¿Qué hace? Bregar a quebrar los principios, bregar a arrinconarnos, bregar a desanimarnos con lo que vemos, bregar a intimidarnos, porque eso es lo que hace, bregar a traer depresión a los hijos de Dios, bregar a robarle la visión a los hijos de Dios, bregar a decirles: bueno, si Dios está con ustedes, ¿dónde está? Pues que responda con juego, a ver, que los levante. ¿Por qué no los levanta? ¿Por qué no los bendice? Porque yo sigo gobernando, porque no ha llegado el tiempo de Dios todavía para Dios operar sobre sus hijos, pero está llegando el tiempo en el cual el Padre quiere operar sobre sus hijos. Somos la última generación y tenemos que entrar en esto, la última generación, la generación de la doble porción, la generación de los últimos alistados en el ejército de Dios, donde van a recibir una doble porción del doble maná antes que venga la era mesiánica. Y antes que venga la era mesiánica vamos a ver cosas terribles, cosas espantosas en la tierra. Los principios se perderán, habrá oscuridad, pero en medio de eso será vista la gloria de Dios. Se levantará una generación con un entendimiento como jamás se ha levantado, un entendimiento en la palabra, un entendimiento en la palabra, un entendimiento en los tiempos. Eso es lo que, por eso es que el Padre está trayendo tanta luz a la iglesia, para prepararla, porque los desafíos de esos tiempos son muy complejos. Las estrategias, las artimañas del diablo son muy tremendas, y por eso el Padre está trayendo luz, esa doble porción de arriba la está mandando para aquellos que están abriendo su corazón, para aquellos que están dispuestos a rendir su voluntad y a quebrantar ese corazón de piedra delante del Padre. Amén. Para que el Padre pueda alistarlos en su ejército. Dios está llamando a ese ejército gente que obediente. ¿Por qué? Gente que quiera alistarse en este ejército de la doble porción de los últimos tiempos, porque estamos llegando a esa era, ya casi a esa era mesiánica. Estamos llegando casi a los 6,000 años, estamos llegando casi al tiempo del reposo, donde el Padre enviará a su Hijo a que derribe todo este sistema. La piedra no cortada por mano humana vendrá y golpeará la imagen, la que habla Daniel, esa imagen que era una imagen que se había erguido y estamos en el tiempo de los pies, o sea, donde estamos en ese tiempo de barro mezclado con hierro, donde va a ser golpeado y caerá todo ese sistema, todo ese nuevo orden mundial. Entonces Dios, todo se va a someter,
totalmente a Cristo, pero el Padre está buscando que esos guerreros se levanten, que esos hombres y mujeres se levanten y decidan salir de este sistema, decidan no adorar la imagen, decidan adorar al Dios de los cielos, decidan someterse al Dios todopoderoso, pero es una decisión voluntaria en la cual cada uno tiene que someterse. Entonces todas las cosas se someten a Dios, al Padre, pero al ser humano se le dio un libre albedrío. Las estrellas y todo, güey, Dios las sometió ahí, punto. No tienen decisión de someterse. Y vemos que también las hordas de las criaturas, o sea, los ejércitos de las criaturas inferiores, como las plagas que él envió a Egipto, también se someten a Dios. Las codornices para alimentar al Padre, todos, la oruga, el saltón, el revoltón, dice la palabra, mi gran ejército que envié en contra de ustedes en Joel. Habla de ese gran ejército que el Padre envió en contra del pueblo, la oruga, el saltón, el revoltón, o sea, todas esas cosas que vienen a comerse la bendición, todo se somete al Padre. Pero cuando nosotros vamos a ese Dios y comandante y general, porque es el comandante y general, y dice, este se está enlistando, el Padre manda a castigar al saltón, al revoltón, a ese gran ejército. Dice, un momentico, ya no más ataque, ya no más Jezabel, ya no más espíritus inmundos trabajando. Entonces, y leo esta para seguir adelante, porque segunda de Samuel capítulo 6, segunda de Samuel capítulo 6, 2, Samuel 6:2 dice así, y dice 6, segunda de Samuel capítulo 6, verso 2, dice, y se levantó David y partió a Baal de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos, que mora entre los querubines. O sea, llevaban el arca y el nombre que moraba en esa arca era Yahweh de los ejércitos, o sea, el general y el comandante. El general y comandante, o sea, que manda, da órdenes y se cumple. El Salmo 24:10 también dice, 24:10, Salmo 24:10 dice, ¿quién es este rey de gloria? Yahweh de los ejércitos es el rey de gloria. Amén. ¿Quién es ese rey? El rey de gloria, Yahweh de los ejércitos. Ahora, y acá hay un pasaje muy tremendo, ese Yahweh de los ejércitos acá, pero no lo voy a leer. Nos da la victoria sobre esas batallas imposibles que tenemos nosotros, batallas que nosotros no podemos ganar. Ana, cuando no podía tener hijos, dijo, si me das un hijo, te lo consagro, o sea, te lo consagro a ti, Yahweh, los ejércitos, te lo consagro, Dios poderoso, como quien dice, esta batalla está fuerte, hay esterilidad, no hay vida, yo necesito que el que todo lo puede, venga y me dé esa victoria sobre eso. ¿Qué dijo David cuando iba a matar a Goliat? No vengo contra ti con espada ni jabalina, vengo en el nombre de Yahweh de los ejércitos, al cual tú has provocado, al Dios de los ejércitos de Israel, al cual tú has blasfemado. Vengo en ese nombre, y en ese nombre te voy a mochar la cabeza. Entonces, esas batallas, esos gigantes, todas esas cosas, ese Yahweh Sabaón es el que pelea nuestras batallas, es el que nos da esas victorias. No hay problema grande, no hay demonio grande, no hay tinieblas tan espesas que el Padre no pueda disipar. Amén. Poderoso eso que dijiste. Y esta otra faceta de nuestro Padre, Yahweh Sabaoth, Dios es mi guerrero. Esta es poderosa porque pues el reino de los cielos sufre violencia, dice la palabra, y solo los guerreros lo arrebatan, solo los valientes. Cuando hablamos de que Jehová es varón de guerra, también tenemos que asociarlo, Yahweh es varón de guerra, también lo tenemos que asociar cuando hablamos de Yahweh Nisi, que significa Señor es mi bandera, mi estandarte, y con Gibor, que significa poderoso guerrero gigante, valiente. Es alguien temible, es alguien de la élite del ejército de los cielos. Entonces estamos hablando de un Dios de guerra,
un Dios que sabe que no ha perdido ninguna batalla y, como decía mi esposo, tiene el control sobre todo asunto, sobre todas las cosas. Y algo importante es que el Padre guerrero da hijos guerreritos también. O sea, no podemos concebir que haya un hijo de Dios hecho a su imagen, restaurado en la imagen y en la semejanza de Dios, y decir que para nosotros no es la guerra. No, nosotros también tenemos que ser soldados diestros en la guerra, porque hay muchas personas que dicen que ya no hay que hacer guerra espiritual. Y qué hacemos si el reino de los cielos sigue teniendo violencia con el reino de las tinieblas? O sea, ese es el ADN de nosotros como hijos, ser dentro de muchas cosas y muchos atributos del Padre. Uno de esos es ser guerreros. Por eso no podemos concebir que haya un siervo de Dios que diga que no le gusta la guerra espiritual, o que entra en varias etapas o en varias facetas de la adoración, que le gusta la enseñanza, que le gusta la danza, y que no le gusta la guerra. Porque si alguien está enfrente de un ejército, guiando un ejército, pues generalmente va a tener guerras que librar para poder guiar a ese pueblo. Entonces eso no está bien, no querer entrar en el tema de la guerra. Y cuando hablamos de que el reino de los cielos sufre violencia, no es que nadie va a ir a violentar el reino de los cielos. Y ahí empieza un mal concepto. Y hay que quitarnos todos esos malos conceptos de la cosa, cuando dice que el reino de los cielos es para nosotros poder entrar a esa conexión con el reino, porque el Padre no va a ser derrocado. Cuando dice que sufre violencia es que lo van a derrocar. No, nosotros sufrimos violencia, o sea, cuando hablamos de violencia, o sea, sufrimos como una intimidación, sufrimos una desconexión con el reino de los cielos por transgredir. Cuando dice violencia, o sea, no se nos está dando ni la misma bendición ni la misma conexión como cuando el hombre fue echado del jardín del Edén. Sufrió una desconexión. Eso es sufrir violencia, sacarme del lugar, ser desplazado de mi herencia, serme quitado mi ADN, quitármelo y cortarme del árbol original, cortarme para que yo me vaya muriendo y viva bajo mis principios, bajo mis dogmas humanos, bajo mi humanismo, bajo mis verdades que no son las verdades de Dios y que no me van a conducir a tener una vida en victoria. Porque entonces, el reino de los cielos sufre violencia y si Dios se descuida en todo lo derroca. No, somos nosotros. Si nosotros nos descuidamos, perdemos lo que el Padre quiere darnos a nosotros. Por eso habla de una violencia. ¿Y cómo funciona el reino de las tinieblas? A través de intimidación, a través de derechos legales, y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Pues exactamente, y eso es lo que yo también iba a decir, es que la guerra es una guerra de derechos legales, no con Dios, es con nosotros, que a veces hemos cedido y le hemos dado derecho legal a las tinieblas. Pero también esa es la guerra, quitar derechos legales, esa es la tarea de nosotros. Amén. Clavarlos en la cruz, estar caminando en justicia y tratar que no haya derechos legales en contra de nosotros. Pero hay situaciones a veces que se cierran de tal manera que es donde viene la palabra y nos dice, no pelee solo, la guerra no es suya. Dios sabe, usted está lidiando con estos problemas en su carácter, Dios sabe que usted quiere obedecerlo, pero el enemigo vino como río. Pero tranquilo, el Espíritu de Dios va a levantar bandera. Entonces ahí es donde vienen y, como dice mi esposo, quiere intimidar, quiere arrinconar, porque seguramente tiene derechos legales, pero con todo y eso Dios viene y pelea por nosotros. Aquí hay algo muy importante, y es que cuando yo digo Yahweh Sabaoth, cuando yo lo llamo Sabaoth, cuando le digo Nisi, cuando le digo Yahweh Gibor, yo estoy despertando la faceta de guerrero en mi Dios. O sea, yo le estoy diciendo a ese león que está ahí quieto, tranquilo, ruja por favor, a mi favor, porque los enemigos se vinieron y yo necesito que usted ruja, yo necesito que opere a mi favor en la faceta de guerrero. Así como cuando le digo Rafa, yo le estoy pidiendo que actúe por favor, a mi favor, en la faceta de una sanidad.
como hablábamos la vez pasada. Entonces, ¿en qué faceta necesito que Dios se me manifieste? No, y lo otro es que cuando dice eso de los que dijiste Morgibor, Nisi, Nisi Sabaoth, y sí. Sabaoth, está hablando de un guerrero, está diciendo esfuérzate ahora. ¿Qué nos quiere decir el Padre con esto, con esta faceta del Padre? Que todo lo que no implique esfuerzo va a lo que es está muy ligado a la shonkará, o a la lengua diabólica o a la maldad que hay dentro de nosotros, que no quiere ningún esfuerzo. Eso nos está diciendo el Padre, saquen toda la maldad, porque en ustedes está la esencia, está la fuerza, El ADN. el ADN en ustedes para sacar toda esa maldad. No sean pasivos, ustedes pueden, yo los diseñé para poder, desde la concepción, ustedes ya ganaron la primera batalla. Entonces no hay, porque entonces no nos queremos esforzar. Todo lo que implique esfuerzo, dice, ay, pelea, ay, Eso no no, es para mí. cambio, esa es la maldad. La maldad del ser humano que quiere comodidad y no quiero disciplina, no quiero enlistarme porque en el ejército del Señor, porque qué pereza, entonces tengo que cambiar otra cosa. Ah, no, qué aburrición eso. Entonces, Claro, porque ser del ejército implica ya eso. implica disciplina, e implica que no puedo estar distraído en asuntos civiles, o sea, en cosas del común, implica que en el ejército también hay raspones, que en el ejército también hay que tener momentos de presión y que seguramente va a venir el temor. Por eso en el tema de guerra, lo primero que tenemos que entender es que no puede haber temor, porque dice en Isaías capítulo 51, versículo 12 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno o como paja? Entonces vamos a partir de ahí, no vamos a temer, vamos a creer que nuestro Dios es varón de guerra, que Él está más interesado que nosotros mismos en ganar esa batalla en la que estamos y que la tarea de nosotros sí es ¿cuál? Es creer y obedecer, porque hay instrucciones muy específicas que vamos a ver donde el Padre les decía, esa guerra no es de ustedes, esa guerra es mía, estén quietos. Entonces vamos a entender qué es estar quietos, es no orar, ni ayunar, ni adorar, o estar quietos de no meterle carne a la guerra, ¿cierto? ¿Qué es estar quietos? Entonces esa parte es la que vamos a entender, y una cosa que vamos a tener hoy claro es hasta cuándo vamos a pelear en nuestras propias fuerzas. ¿Hasta cuándo? Porque es que una cosa es pelear solo y otra cosa es hacerlo de la mano de Dios. Pero resulta que para yo pelear de la mano de Dios yo tengo que tener relación con mi Dios, porque el jefe del ejército me va a dar instrucciones, suban, salgan, no diga nada, no se defienda, no reciba comida, haga tal cosa. Entonces yo necesito tener una comunión íntima con Él para que Él me pueda dar instrucciones de guerra. Así como cuando le dijo a Moisés, ¿qué haces ahí con extiende tu brazo, extiende la vara que hay en tu brazo? Entonces Moisés, si Moisés no escucha esa instrucción, ahí no había pasado nada. Entonces, hay veces caminamos la guerra solos, damos demasiadas vueltas al desierto y el enemigo nos toma ventaja y creemos a veces que nos tapó la situación. Es porque a veces no estamos entendiendo que Dios está interesado en darnos esa victoria. Es decir, bueno, hay algo también, es que Israel, en el momento en que salió de Egipto y tenía atrás a Faraón, el cual se había levantado para apresarlos y de nuevo matarlos y empoderarse y todavía enseñorearse de ellos, en ese momento es muy tremendo porque viene en Éxodo 14 donde dice, vamos a hablar del 10, Éxodo 14 del 10 al 14, dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos. Y clamaron a Yahweh y dijeron a Moisés, o sea, se vieron tan perdidos en esa porque estaban encerrados. De frente de ellos estaba el mar y atrás estaba Faraón, y muchas veces nos vemos en situaciones donde uno dice, Dios mío, me acabaron, estoy cercado por todos lados, las cosas no funcionan, parece que el enemigo hubiera tomado ventaja. Y
Y decían los israelitas, le decían a Moisés, y es que no habían sepulcros en Egipto para que nos trajeras a morir al desierto. O sea, por como quien dice, esto era una muerte segura, avisada y anunciada, ¿por qué no nos dejó mejor en Egipto? Y en el 13 dice Moisés, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto hoy, nunca más los veréis. Tremendo. Nosotros Dios una vez nos dio esa palabra, era algo que era insistente, y el Señor le habló a mi esposo y le dijo, ya esos egipcios no los van a ver más. Y de verdad que ese tipo de guerra o de ataque que estaba operando en ese momento, nunca lo volvimos a ver de esa manera. O sea, ese tipo de personas que estaban afligiendo, no lo volvimos a ver. Ya vendrían otras guerras diferentes. Y dice dice Moisés, Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese es el deseo del Padre, que el que tiene el control, que el que sabe que puede abrir mares y abrir pozos y hacer muchas cosas sobrenaturales, es que su pueblo esté tranquilo. La situación es si el pueblo está creyendo que él lo puede hacer. Y ahí entramos en un gran dilema, y es este de que cuando vienen las batallas se va a mostrar el cimiento de cada uno. Y es muy tremendo esa parte, porque mucha gente dice Dios es poderoso, pero cuando viene la situación, Yahweh, Sabaón, Nisi, lo que hablábamos ahora, Gibor, pero viene eso y ahí mismo, Dios mío, ya quedamos en el piso, la fe se nos cae, lo mismo que el pueblo, estamos viendo es el problema, no estamos viendo al Dios que todo lo puede, porque Dios permite diferentes ejercicios espirituales en nuestras vidas. Las situaciones difíciles siempre Dios las permite para que se muestre verdaderamente el cimiento de nosotros y se vea la condición espiritual de nosotros, para ver si verdaderamente estamos maduros, preparados para recibir una bendición, o todavía no estamos preparados, porque Dios es un Dios de legalidad. Y cuando estoy diciendo esto, no, de pronto no va a caer en una confusión y decir, entonces todo es ¿cómo es? Por méritos o por obras, y no es por gracia. Sí, la gracia de Dios siempre está sobre nosotros, pero el Padre sí pide un mínimo de estándar en nuestras vidas, de entendimiento, de conocimiento, de respeto y de sometimiento. Entonces, a ese mínimo tenemos que llegar. Y cuando usted llega a ese mínimo, el profesor dice, como es por gracia, entonces el profesor dice, yo le voy a colaborar con el otro poquito, porque yo veo que usted está interesado, se está esforzando, no está relajado, entonces venga, yo le ayudo. Eso es lo que hace la sangre de Cristo, nos añade el poquito que nos falta, que siempre nos va a faltar, pero tiene que haber un mínimo en esas áreas que yo estoy hablando. Claro, y no es por ser perfectos, pero también aclarar que lo que es por gracia es la salvación, pero la palabra dice que todo lo que el hombre sembrar, eso recogerá. Entonces hay una parte que Dios no puede saltar su palabra ni la puede negar. Entonces hay cosas que pues tienen que ocurrir, y algo para entender es que cuando se va la luz en un área de nuestras vidas, inmediatamente va a entrar la oscuridad. Entonces no es que Dios nos envíe juicio ni envíe un demonio para que nos aflija en el área que pecamos, no. El hecho de que se haya ido la luz, inmediatamente quedan tinieblas, porque eso es las tinieblas, ausencia de luz. Entonces cuando hay tinieblas, entonces los demonios encuentran su hábitat y van a operar ahí y van a afligir. Entonces es algo que es lógico de la misma palabra, porque Dios camina, Dios determinó principios, y cuando esos principios se violentan, pues viene una consecuencia, ¿cierto? Ahora, cuando hay algo que tenemos que tener y es claro, como esas anclas en nuestro espíritu, de dónde nos vamos a agarrar cuando haya un momento de guerra. Entonces vamos a entender algo claro. Primero, Yahweh, mi Dios, mi Elohim, es un guerrero. Es más guerrero que cualquier guerrero y nunca ha perdido ninguna batalla. Él también prometió en su palabra
que nunca nos iba a dejar solos. Siempre se dice, el Señor es fuerte, guerrero, el Señor es un hombre, el Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra, despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra contra sus enemigos y prevalecerá. De ahí me agarro, ese es mi papá, Isaías 42:13. De ahí me agarro y esa sería mi ancla. También dice en Jeremías 20:11, el Señor está conmigo como poderoso gigante, por tanto mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Amén. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces ellos van a tropezar, ellos van a quedar avergonzados. Mi parte es tratar de caminar en justicia, tratar de no tener, que no tengan argumentos en mi contra, que del mar, abrir el mar, se encarga Dios. De lo imposible se encarga Dios. Yo voy a hacer lo posible, que es obedecer. De lo imposible se encarga Él, de darle con las 3 piedras exactas a ese gigante en el punto exacto. De eso se encargará Dios. Con la onda, sí, bueno, con la onda que David mató al gigante, de que de certero, de eso se encarga Dios, de darle la habilidad, de eso se encarga Dios. Pero David traía el ADN de guerrero. De hecho, ningún otro cumplía las características de David para enfrentar a ese nivel de gigantes. Habían muchos más acuerpados, pero ¿quién traía el ADN? ¿Quién era adorador? ¿Quién de verdad le temía a Dios? ¿Quién honraba a Dios? Ese cumplía las características para acabar con el gigante. Y hay algo también muy importante, y es entender que guerra espiritual no es estar maldiciendo la otra parte, ni como mi esposo, dale amor. No, dale. Ni estar como en una pelea personal, verbal ni personal. La guerra espiritual, como les decíamos ahora, es una guerra de argumentos, de derechos legales y de saber hacerlo a la manera de Dios. De hecho, la adoración, que enseguida vamos a ver, es de las mejores armas que para hacer que Dios venga, descienda y pelee por nosotros, más que estar decretando a veces, que a veces hay que hacerlo, pero a veces lo hacemos tan técnicamente que nos olvidamos que tenemos es que tener conexión con nuestro Dios, más que hacer una guerra en nuestras fuerzas. Y lo otro es que también la gente, cuando entra a la guerra espiritual, va y empieza a maldecir la gente. Y es un gran error, porque el Padre nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y a bendecir hasta a nuestros enemigos. O sea, al que nos está haciendo el mal, lo debemos bendecir. El nivel de guerra, en la guerra, cuando hablamos de Yahweh Sabaón, el Señor de los ejércitos, el Padre nos... acá tenemos que tener mucho cuidado. Y es que se ve mucho también que la gente usa la palabra de Dios para echarse vainas en los estados. Dios está conmigo, Dios me va a dar la victoria, Dios, voy a ver caer mis enemigos. Y es un gran error, porque es algo muy santo. Cuando yo entro a una guerra, entre comillas, y yo digo que Dios me haga justicia, porque uno escucha a muchos cristianos diciendo voy a la guerra y pido justicia, pues entonces voy a ir al tribunal. Y en el tribunal van a ver... En el tribunal te van a sacar todos los argumentos que tienen las partes y la contraparte. Entonces es muy delicado todo esto. Hablamos y decimos cosas que no tenemos el entendimiento, y nos metemos en cosas muy delicadas espiritualmente, y se da mucho eso en estar peleando, insultándonos unos a otros con la palabra del Señor, con algo tan santo. Lo hemos vuelto algo tan secular y algo tan bajo, porque es degradar la palabra eterna, la palabra poderosa, los estatutos del Padre, para yo escudarme y suplir una necesidad. De hecho, cuando el Señor dice, estad quietos y ven mi salvación, esté en lo secreto y vea mi revelación, mi instrucción, para que vaya y la haga. Entonces no es no hacer nada, es ¿qué va a hacer? Va a salir como un loquito a defenderse y hasta cometer imprudencias, de pronto a pelear en la carne, a hacer lo que no tiene que hacer, a agrandar el problema, a que le cojan más argumentos, más derechos legales, o va a estar quieto esperando que yo le diga qué tiene que hacer.
Entonces, mire, hay una historia en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 4 al 19. Le voy a leer solo partes así claves para no ser tan largo, pero vamos a entender el poder de estar en lo secreto, de esperar que Dios hable, ya sea por palabra profética, porque dio una instrucción en la Biblia, nos dio una palabra, como muchas veces a mi esposo le decía, no diga, no se defienda, espere que eso se va a caer solo, usted no haga nada, o vaya y pida perdón, tal cosa, o sea, unas instrucciones que eran, después nos dábamos cuenta que eran supremamente claves. Entonces ahí es donde primero, antes de yo salir en mi emoción, en mi rabia, en mi dolor, porque me blasfemaron, porque me están haciendo cosas, por cualquier cosa, yo necesito estar aquietado, esperar en lo secreto y ver cuál es la salvación. ¿Cuál es la salvación? Una instrucción de Dios. Puede ser la salvación, generalmente es la salvación. No, y cada cosa, como me dijo el Señor, y aprendí algo, dice, cada cosa se cae por su propio peso. O sea, la batalla más grande es esperar. Y el mejor consejero para cualquier enredo difícil es el tiempo. Espere. Y eso es lo que no queremos hacer. Porque el ego me dice, yo tengo que solucionar este problema ya. Y esta guerra la tengo que ganar ya. Y yo tengo que quedar bien delante de todo el mundo. No, ahí es cuando Dios le dice, no, no, quédate quieto. No digas nada, no te defiendas y espera que cada casa se cae por su propio peso. Eso puede demorarse años, semanas, meses, días, pero el ego, el yo herido, entonces dice, no, yo por qué, yo soy cristiano, pero no bobo, oiga, yo no me los voy a dejar montar en la cabeza a todos, entonces vamos a ver cómo es la vuelta con todo. Se metió con un hijo de Dios, pero y verá lo que le va a pasar. Entonces se vuelve una hechicería. O sea, carne. Ahí volvemos. Hechicería. Carne, entonces no estuvo quieto y no vio la salvación. Miren lo que dice en esta segunda de Crónicas, capítulo 20, del 4 al 19, Josafat y el pueblo de Israel tenían que dar una guerra, pues los iban a ser atacados, estaban reunidos ahí en su congregación, estaban orando, y de pronto Dios toma a un profeta, viene el Espíritu de Dios sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, y viene y Dios da esta palabra específica para ese momento y dice, presten atención ustedes, todo Israel y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor, no tengan miedo y no pierdan la esperanza ante ese gran ejército. O sea, que era un gran ejército el que iba en contra de ellos. No era un problema pequeño, era un problema cuando uno dice, nos tragaron. Porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios, dijo ese hombre, dijo Dios por la boca de ese profeta. Bajen contra ellos mañana, y les dio la estrategia. Ellos vendrán subiendo por la cuesta de Cis, y ustedes los encontrarán al final del valle. Les dio toda la instrucción frente al desierto de Jeruel. El 7 dice, ustedes no tendrán que luchar en esta batalla. Quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salvará. Tremendo. Entonces había que escuchar la instrucción y era, no salgan por allá, salgan por acá y quietos, en primera, como diría. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, se los dice por segunda vez. Salgan mañana a hacerles frente, que yo el Señor estaré con ustedes. Entonces estamos hablando de que había alguien con el don profético en ese momento. Habla de un pueblo que no era temeroso, porque a donde uno le diga que viene un gran ejército y que váyase por allí, y uno dice, y donde nos aparezcan por allá. No, entienda, es que Dios dijo que por allá no iba a haber problema, vaya. Entonces viene el temor, me imagino en esa noche, ¿será que sí madrugamos y donde nos salgan por allá? Entonces viene una parte que es, hay que tener relación con Dios para uno saber, Dios habló, sí fue Dios el que me habló y no tengo más que hacer y me lanzo porque Dios habló y Él no va a dejar que me acaben, porque si Él dijo que me iba a librar de esta. Entonces, fuera de eso, el pueblo, el ejército o ese pueblo creyó, porque dan la instrucción, pero no salen, no hubiera pasado nada. Entonces, había profeta, obedecieron, no había temor, y fuera de eso, se quedaron quietos. Obediencia. Josafat, ¿qué es quedarse quietos? Dependencia total de Dios, rendidos, y nos matan, que nos maten, pero aquí vamos a obedecer. Josafat, todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron, mire la otra parte,
rostro en tierra ante el Señor y adoraron a Elohim. Adoraron a su Dios. Otro componente en la guerra. Listo, vamos a temblar, nos va a dar susto, vamos a obedecer, pero la adoración, acuérdense que la adoración lo lleva a uno a un nivel espiritual donde es como si Dios lo levantara a uno de este plano terrenal y ya desde arriba lo de abajo se ve pequeño, los problemas se ven pequeños y el miedo también se ve pequeño. Los levitas, descendientes de Coat y de Coré, se levantaron para alabar en voz muy alta al Señor Dios de Israel. Se levantaron al día siguiente bien temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras salían, Josafat les dijo: escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén. Volví y les dijo por tercera vez: confíen en el Señor su Dios y serán salvos. Confíen en sus profetas y tendrán éxito, porque todo lo que estaban haciendo era por una palabra profética. Después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército algunos cantores para cantar y adorar al Dios de los ejércitos, porque Él es santo y grandioso, decía la canción. Den gracias al Señor, porque su fiel amor es eterno. Luego viene, dice que comenzaron a cantar y alabar a Dios, y el Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas, a los de Seir que venían contra Judá y los derrotó. Entonces miren la estrategia de guerra. Estaban en los secretos, Dios viene y se manifiesta por medio de un profeta, da una instrucción, ellos obedecen, adoran, están quietos y ven la salvación. Entonces la guerra no es que yo me acuesto a dormir y que Dios se encarga del resto, no, hay instrucciones que cumplir y hay cosas que hacer. Entonces dice, cuando los de Judá fueron al lugar de observación donde se ve el desierto para ver la ubicación del ejército enemigo, solo vieron cadáveres tendidos en el suelo, no hubo ni un solo sobreviviente. Tremenda victoria, tan tremenda la que Dios les entregó ese día. Entonces eso más o menos es lo que tiene que ver con Yahweh Sabaoth, Yahweh Nisi, Yahweh Gibor. Cuando yo digo Gibor, ese grito, estoy diciendo: despiértate, mi guerrero, porque te necesito en este momento actuando en guerra, te necesito que actúes como mi guerrero. Entonces muchas veces perdemos las batallas, no porque no haya Dios poderoso, no porque no haya Dios que pelee, es porque no entendemos lo que les decía ahora, escucharle la instrucción, saber el poder de la adoración y saber qué es estar quietos. Aquí la palabra quietos viene de una palabra hebrea que significa dejar ir o liberar. El significado podría comprenderse mejor al decir refrenarse uno mismo, dejar ir. En otras palabras, necesitamos llegar a un punto en que estemos dispuestos a someternos a Dios y entender que Él tiene el control soberano. ¿Qué es soberano? ¿Qué es soberanía? Algo así como en colombiano, soberanía es que Él va a hacer lo que Él crea que quiere hacer y lo que Él diría a alguien, lo que le dé la gana, algo así, en sus planes, en su sabiduría, en su omnisciencia, omnipotencia, en todo, Él actúa de formas que no siempre las vamos a entender. Entonces yo simplemente dejo ir y que Él haga como tiene que hacer. Eso hace parte de estar quietos. Un ejemplo de esto es cuando viene una guerra en contra de un matrimonio y viene el enemigo y por medio de brujería y hechicería saca al esposo de la casa y se lo lleva, y esa mujer queda sola. ¿Y cuál sería? Estar quietos, ¿no? No le ruegue, no le suplique, no se deprima, no se enferme todos los días rogándole que vuelva, no, deje ir y usted haga la guerra como se hace la guerra. O sea, la guerra no es forzándolo a estar acá, la guerra es con estrategia de Dios, que Dios dé la guerra para desbaratar todo lo que se hizo en lo oculto, y luego que se desbarate eso, ese hombre por la misericordia de Dios va a volver. Pero yo tenía que dejar ir, esa no era la forma en hacer la guerra, en presionar, en retener, en obligar, no, yo dejo que pase, yo me rindo y me suelto en mi Dios y Él me va a dar a su tiempo la victoria.
Algo así es el tema de la guerra. Entonces, cuando estamos en problemas, puede a veces sonar pues como muy difícil, como me dice que esté quieta, si es que este problema, en este desespero, ¿cierto? Pero ahí es donde, esa parte es donde viene un tema y es la rendición, soltarnos totalmente en Él y saber que Él va a hacer a su tiempo. Entonces, esto de la guerra, por eso tiene que ver mucho con la adoración, porque recuerden que adoración, aquí en esta parte, habla de cantar canciones y ellos adoraron y elevaron y exaltaron a Dios con canciones, pero antes de cantar canciones ya habían adorado. Cuando adoraron, cuando le dijeron salga y vaya por ese lugar y pusieron totalmente su confianza en Dios y pusieron su vida, eso es adorar. Ellos pusieron su vida por obedecer, porque alguien les diría, ¿y si les sale por ese lado qué? Les dan de baja. No, como dijo Abraham, iremos y adoraremos y volveremos. O sea, pusieron su vida para obedecer. De eso se trata la adoración. Luego cantaron canciones y himnos. Entonces, todo este tema de la guerra es muy apasionante. Es importante aquí renunciar al temor. Siempre renunciar al temor. Y renunciar al yo, digamos. No, renunciar al yo. Y bueno, yo creo, terminó. Sí, mi amor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que nos abra los ojos. Padre, en esta hora te pedimos en el nombre de Cristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, Señor, que nos abran los ojos, Señor, que para que nosotros podamos ver, entender. Dígale allá a usted donde está en su casa, dígale, Señor, yo quiero entender porque no paso del mismo punto, porque es la misma batalla que no he entendido, Señor, porque la misma atadura, porque la misma, los mismos problemas. Yo quiero salir de ese círculo vicioso, Señor. Revélame, Señor, en esta hora, Padre. Dígale al Padre, Señor, yo en esta hora, Señor, yo someto mi yo, Señor, yo someto, Padre, en esta hora, someto mis temores, mis miedos, Señor, todas mis batallas, Señor. Y dígale también, dígale, Señor, yo me hace falta fe, Señor, porque yo creo que el diablo es más poderoso que tú, Señor. Mi mente me dice que el diablo es más poderoso que tú, Señor. Señor, yo te entrego todos esos temores, todos esos miedos desde el vientre, Señor, desde la niñez, Señor, desde la adolescencia. Yo te entrego todos esos temores, Señor, en esta hora. Renuncio a Tabel, Señor. Yo te pido que en esta hora lo castigues, que lo eches fuera de mi vida. Yo renuncio a Tabel, Padre, en esta hora, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, oh Dios grande, Dios misericordioso, Señor. Ábreme los ojos para ver que son más los que están conmigo que los que están en contra de nosotros, amén. Señor, en esta hora, Padre. Dile, Señor, en esta hora, Señor, ábreme. Yo te pido, Señor, que me abras los ojos del entendimiento, Señor. En esta hora, Padre, renuncio también a toda pasividad, porque la pasividad es maldad. La pasividad es maldad, donde yo no me quiero esforzar, Señor. Perdóname porque no me he querido esforzar. Perdóname porque no he querido salir de esa zona de comodidad, Señor, y enlistarme, Señor, en el ejército tuyo, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Y Señor, te dice tu palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, Señor. Si en mí hay altivez, si en mí hay orgullo, Señor, yo lo someto delante de ti, Padre, en esta hora, Padre. Perdóname por haberle dado derechos legales al enemigo, por haber hecho hechicería con mi boca, porque toda palabra de maldición que usted ha decretado en contra de las personas, en contra de las vidas, en contra de sus enemigos, eso es hechicería, eso es brujería cristiana. Renuncia a eso y dígale, Señor, yo renuncio a toda hechicería, a toda brujería. Señor, traigo esas palabras desde la eternidad, las quemo, las cancelo, las declaro sin poder, sin autoridad, en el nombre de Cristo, por los méritos de Yeshua HaMashiach. En esta hora, Padre, declaro que soy libre en esta hora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y todo decreto que yo haya dicho y hecho, que me esté conectando con la maldición y los decretos que las personas me maldicen, porque dice la palabra que será bendito los que te bendigan y malditos los que te maldigan. O sea que si usted maldice va a ser maldecido, si bendice va a ser bendecido. Revoque toda maldición en contra de toda persona que lo haya herido, que lo haya perseguido, que lo haya maltratado, que lo haya humillado, que mejor dicho, que haya sido injusto con usted. Renuncie a esos pensamientos de venganza en esta hora. Renuncie a esos pensamientos en esta hora de venganza, de frustración también, a esos pensamientos
pensamientos de que usted no puede, a ese espíritu de conmiseración, échelo fuera de su vida, porque su Padre, el Padre nos dio una esencia de guerrero. Levántese en esta hora, renuncia a la depresión, renuncio en esta hora a la depresión, renuncio a la tristeza profunda, renuncio a la amargura en esta hora que me cierra y me nubla el camino y me dice que no lo puedo lograr, y la palabra de Dios dice algo diferente. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo puedo en Cristo que me fortalece. Dile: Señor, fortalece estas manos que ya no pueden más para pelear, fortalece estos pies que ya están cansados de caminar, Señor, fortaléceme, Señor, que ya estoy cansado de darle vueltas a este desierto en esta hora. Si te alineas con el cielo, el Padre te sacará de ese desierto de 40 años. El pueblo vagó 40 años. Vagó por su propia boca. Vagó por sus propios decretos. Vagó por su propia incredulidad. Vieron la gloria del Padre que peleaba por ellos, pero vagaron. Dile: Señor, yo no quiero seguir vagando en mi propósito. Yo no quiero seguir caminando y como no llegar a ningún punto, Padre. En esta hora, Señor, en el nombre de Cristo, que todo velo caiga de mi vida. Que todos esos velos se rompan. Que todos esos tapones de los oídos se quiten de mi vida. Renuncio a la rebelión, renuncio a la independencia, Señor, renuncio en esta hora, Padre, y me someto a estar quieto y ver la gran salvación de Yahweh en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor, y declaramos que somos más que vencedores en el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.